Las llamadas fake news o noticias falsas o también conocidas como posverdad es algo de lo que hemos comenzado a oír hablar en el último tiempo. Pero ¿conoce usted el impacto que una noticia falsa genera en la sociedad? Durante estos 30 minutos vamos a tocar todas las aristas de este tema. Soy Derek Blanco y esto es Reporteros. Las noticias falsas comenzaron a tener mayor resonancia en el ámbito mundial hace prácticamente un año, cuando se acusó a Facebook de ser responsable en la difusión de información manipulada en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, que terminaron favoreciendo al candidato Donald Trump, hoy en día presidente de ese país. En ese sentido, Mark Zuckerberg, creador de la red social, no tardó poco tiempo después en responder para asegurar que las publicaciones falsas correspondían a una ínfima cantidad de contenido y que la idea de que influenciaran la elección presidencial era algo muy loco, cita textual. Por si fuera poco, esto no fue lo único que ocurrió, ya que 1 de cada 3 personas en Alemania considera que las fake news influyeron en los resultados de los comicios del Bundestag, realizados el pasado 24 de septiembre, según una encuesta hecha por la Fundación de Responsabilidad Social en ese país. A ellos se suman otra gran cantidad de acontecimientos que además se han encontrado asidero en las redes sociales. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo nació? Nos lo explica el periodista y ciberactivista Luis Carlos Díaz. Lo que hicieron fue ponerle nombre nuevo a un fenómeno viejo, que es el de la mentira, el de la propaganda en campañas, y al ver que ese fenómeno cambió porque Internet permitía que se transmitiera de una manera más rápida, que la gente era la que se hacía eco de la información falsa, empezaron a llamarle fake news y luego a todo el fenómeno en conjunto la posverdad. Es decir, gente que trabajaba, gente que tomaba decisiones basado ya no en los datos, en la verdad de los datos, sino en las opiniones, las percepciones, lo que quisiera que fuese verdad en el marco de una campaña. Sirvió en Estados Unidos para culpar a los candidatos de cosas que no habían hecho, pero, lo más importante, cosas que eran fácilmente creíbles, cosas que fuesen verosímiles. De hecho, la base de este tipo de mentiras es la verosimilitud, porque no se trata de decir mentiras alocadas, sino cosas que estén atadas a la realidad y que parecieran en boca de esa persona, que parecieran en manos de ese país o de ese actor algo coherente. De ahí viene entonces el término fake news. Y el fenómeno tiene un eco importante en redes porque resulta que Facebook te empieza a cerrar en una burbuja de gente que piensa como tú. Entonces, si tú marcas likes a cosas falsas, si marcas like a gente que piensa solamente como tú, vas a empezar a recibir más y más información de eso y vas a radicalizar tu punto de vista. Pero si usted cree que esto comenzó de manera fortuita, se equivoca. Este mecanismo ha sido bien pensado. Lo importante acá, y es lo que tenemos que aprender todos, es que la mentira se hace cada vez más sofisticada. Es decir, quien tiene un laboratorio de mentiras, quien trabaja, por ejemplo, en materia de propaganda, contrapropaganda y publicidad negra, propaganda negra sobre todo, tiene bien pensadas nuevas estrategias. Entonces, si tú aprendes a vencer las cosas, a vencer la mentira, el que miente va a buscar algo un poquito más evolucionado. Esto es igual que robarse un carro. Tú aprendes quizás a violar la cerradura y te llevas el carro, bueno, instalas una alarma. Entonces te inventas algo que desactiva la alarma para abrir la puerta. Y así vas dañando cada capa nueva de seguridad, pero eso no significa que vas a dejar de cuidar el carro. Tienes que cuidarlo más, así como tienes que educarte más para que no te pase. Los gobiernos de los países del mundo también juegan un papel determinante en las fake news o noticias falsas, dependiendo de las actuaciones que tengan para evitar o generar esto. Un ejemplo como el venezolano, en el que la gente no tiene acceso a la tasa de homicidios, al índice de inflación, al boletín epidemiológico, a saber cuánto costó una contratación pública, una licitación, cuánto cobra un funcionario público. Cuando no tienes acceso a tanta información, entonces es una base perfecta para que haya información falsa. Entonces el primer responsable de la desinformación es el Estado y por no garantizarlo es que hay un terreno súper bien abonado para que las noticias falsas prosperen. Ahora, ¿por qué ocurre esto en el primer mundo? ¿Por qué ocurre en Estados Unidos o en Cataluña? Pues porque resulta que no toda la población está igualmente informada, no toda la población escoge estar informada. Entonces, en esos nichos que son muy fanáticos, muy radicales de ciertos temas, puedes hacer que alguna información falsa fluya más rápido. Pero los periodistas no son ajenos ante esto, por lo que deben prestar suma atención. Y algunos, de hecho, dedican parte de su verbo a hablar del tema, como en efecto ocurrió en el tercer Congreso de Editores CELAC Unión Europea, durante la presentación Libertad de Prensa e Intereses Gubernamentales, donde, entre otras cosas, se aseguró que las fake news no son una manifestación de la libertad de expresión, sino todo lo contrario, por lo que sería manejado incluso con premeditación por parte de gobiernos o partidos políticos que buscan sacar un beneficio de ello. Por ese motivo, la actuación de los comunicadores es determinante ante este fenómeno.
Hay algo que diferencia a un periodista de un ciudadano y es el método de trabajo. Un periodista tiene un método, se supone, es lo que uno espera. Un periodista honra y respeta ese método y cuando dice algo es porque ya lo trabajó, ya verificó, ya hizo la tarea completa. Su rol entonces es doble, garantizar que lo está haciendo, es decir, que todo lo que él emita esté comprobado y dos, enseñarle a la gente a hacerlo también. Es como Prometeo repartiendo el fuego entre los humanos. Eso también toca hacerlo en este momento y los periodistas pueden ayudar mucho. Eso va a hacer que su audiencia sea más crítica, más exigente, esté mejor formada. Ahora, un presidente como Donald Trump, un presidente como cualquiera, sobre todo, por ejemplo, el aparato de propaganda venezolano que es tan nefasto, se aprovecha porque tiene una base de electores que puede ser muy ignorante y una base de datos, una base de personas fanatizadas que le permita decir cualquier mentira y eso va a caminar. De eso hay que cuidarse también, hay que saber develar. Ya no se trata de decir, tú dices esto, es tu opinión, te la respeto. No, se trata de decir, tú dices eso y es mentira. Y aquí está el dato que lo confirma. En la medida que uno genere esa cultura donde la mentira tenga un costo, vamos a tener entonces una sociedad más sana. El papel de las redes sociales también es preponderante en este aspecto, ya que han sido el principal vehículo ahora para que estas noticias lleguen a usuarios, aunque hay cosas positivas que surten efecto con algunas advertencias. La buena noticia es que si un medio incurre muchas veces en eso, cuando digo medio me refiero a cualquiera, entonces va a ser penalizado, va a ser castigado y su posicionamiento pues ya no va a ser tan bueno como anteriormente. Entonces esa gente desaparece del timeline de los usuarios. Eso es una buena noticia. Pero de resto, esperar que va a haber un intermediario que va a filtrar por mí toda la información es falso. Eso no va a ocurrir. Sobre todo porque la gente cada vez escoge mucho más qué es lo que consume y ya la red te permite tener ese poder en tus manos. De acuerdo a lo que dice Luis Carlos Díaz, este problema en cuanto a las redes sociales se debe manejar desde el punto de vista de los usuarios. La red que tiene más usuarios en este momento es Facebook y Facebook además tiene un filtro que se llama algo así como algoritmo de relevancia, que lo que hace es que te muestra los contenidos dependiendo de la gente que tú sigas y las interacciones que tienes con ellos. Eso significa que la experiencia de Facebook es totalmente distinta para cada usuario, porque cada uno de nosotros sigue gente distinta y cada uno de nosotros tiene interacciones distintas con esas personas. Entonces la manera en la que se ensambla ese menú informativo es completamente distinto. Entonces Facebook tiene más usuarios, pero genera burbujas informativas más complicadas de romper, es donde hay que tener más cuidado, y en Twitter es donde hay mucho más tiempo real, más capacidad de verificar en tiempo real qué pasa, más fuentes informativas, le permite a la gente ser más crítica. Sin embargo, Díaz advierte sobre una red de mensajería que quizás muchos no han volteado a ver. WhatsApp. WhatsApp es de consumo privado, no tienes capacidad de repreguntar de dónde salió algo, le llega a un público masivo y con menos nivel educativo, entonces la gente tiene menos anticuerpos para luchar contra la mentira. Yo levantaría todas las alertas sobre WhatsApp, sobre todo porque en la medida en la que la gente empieza a distribuir información que no ha sido verificada, pero por ser verosímil le das credibilidad, se genera un rumor, una ola que es muy complicada de tener, porque ni siquiera puedes monitorearla. No hay tendencias, no hay información pública, no está a la vista quién dijo qué. Entonces no puedes develar de dónde salió. Al regreso conoceremos qué estudios se han hecho en específico para hablar sobre las noticias falsas y qué otras personalidades del mundo entero se han pronunciado sobre la materia. No se retire.